Buenas noches, hermanos. Es un placer para mí estar en este momento aquí compartiendo con ustedes, llevando este corto pensamiento acerca de lo que el Señor ha hablado a mi vida. Verdaderamente esto ha sido algo que ha tocado mucho mi corazón y quiero compartírselos hoy. Realmente la vida cristiana se torna difícil en ocasiones, ¿no? Tenemos diferentes dificultades, diferentes problemas. Hoy en día, por cuestiones de la pandemia, todo se vuelve un poco más complicado y aún da más miedo el vivir esta vida. Pero necesitamos creer, necesitamos saber quiénes somos en Dios, necesitamos entender los planes que Él tiene para nosotros, lo que Él ha preparado desde antes de la fundación del mundo para cada uno de sus hijos. Y en esta noche yo quiero compartir algo y quiero hacer como un pensamiento acerca de la fe, del creer, del tener la esperanza, del perseverar en el Señor. Es válido, es verdadero que el cristiano hoy en día, con creer en Dios, con creer en Cristo, con creer que Jesús es el único y suficiente Salvador, tenemos ya casi toda la victoria en nuestra vida. El que usted crea en Jesús, el que usted ya lo haya aceptado como único y suficiente Salvador, es el primer paso, pero no es el último. Es el primer paso que nos abre una puerta a cosas incalculables e interminables en el Señor. El creer en Jesús es el primer paso que damos para una vida eterna y una vida entera de victoria. Entonces por eso quiero compartirles en Santiago del 1 en adelante. Versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ojo con esto, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Hermano, estamos viendo tiempos complicados, tiempos donde nuestra fe es puesta a prueba de una manera nunca antes vista. De pronto hasta el día de hoy usted ha sido un cristiano que se ha mantenido con buen alimento, con buen trabajo, pero hoy en día está siendo complicado. A algunos les falta el empleo, a otros les ha tocado reinventarse para salir de la situación financiera. Y son momentos en los que no podemos estar quietos, estáticos, no podemos desaprovechar este tiempo de quietud porque es donde recibiremos fortaleza. Dice la palabra en el versículo 2, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Estas pruebas no son en vano, iglesia. Estos tiempos que estamos viviendo no son en vano. Todas estas pruebas nos ayudan al crecimiento, a ir más allá, a ir de victoria en victoria. Nosotros tenemos que ser como esa luz de la aurora, como dice la palabra, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es el cristiano. Nosotros ya dimos el primer paso. Ya creímos en Jesucristo, lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. Tenemos redención en Él, tenemos victoria en Él. Ya sabemos que nuestra vida está proyectada a lo que Jesús hizo. Lo tenemos claro y vivimos en eso, y vivimos por fe caminando en eso, vivimos por fe entendiendo ese misterio tan maravilloso, pero ahí no basta, iglesia, ahí no basta, porque estos son los tiempos en que el cristiano empieza a ser como esa luz de la aurora. Empezamos a aumentar, empezamos a crecer. No podemos permitir que estos tiempos sean para nosotros de crecer. No podemos permitir que estas circunstancias y estas situaciones sean para disminuir lo que hemos conquistado en el Señor. Por el contrario, iglesia, dice el versículo 6, que este fue uno de los que más me marcó, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. Aquí no nos está diciendo que no hayamos creído en Jesús. Aquí Santiago le está hablando a un pueblo que es creyente, a un pueblo que ya conoce la verdad en Cristo. Entonces, ¿él por qué dice esto? Porque en estas circunstancias de prueba, en estos momentos de escasez, de incertidumbre, es donde nuestra fe se activa. Es donde tenemos que entender quién es el Rey que nos salvó a nosotros. La obra de Jesús no terminó en la cruz, iglesia. La obra de Jesús no se terminó en el momento que subió a los cielos. Por el contrario, en el momento en que nosotros
fuimos hechos hijos de Dios por medio del sacrificio de Cristo, ahí comenzamos a ser iglesia. La iglesia no son las paredes, la iglesia no es donde nos reunimos, la iglesia es donde Cristo, donde el Espíritu Santo hizo morada, o sea, en nuestra vida. Por eso es que cuando la palabra dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos la arrebatan, nosotros somos parte de ese reino, iglesia. Cuando nosotros decidimos entrar en el reino de Dios, en ese momento empieza esa guerra, esa violencia, ese momento duro en el que tenemos que luchar día a día, en el que tenemos que vencer humillaciones, circunstancias difíciles, persecuciones. En este momento no estamos viviendo ni lo más mínimo de lo que va a pasar en el mundo. La palabra dice que tendremos aflicciones y persecuciones, pero que tenemos que estar tranquilos porque Él ha vencido al mundo. Entonces no seremos como aquellos que simplemente escucharon, creyeron en Cristo y esperaron su venida y ya. Está bien que tenemos que esperar esa venida, tenemos que fervientemente aguardar la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero tenemos que entender que tenemos un poder incalculable, porque el mismo poder que dio vida a Cristo, que venció la muerte y levantó a Jesús de entre los muertos, hoy mora dentro de nosotros. A través de esa cruz no solamente recibimos salvación, recibimos libertad financiera, sanidad, recibimos todas las cosas que usted se pueda imaginar, todos los tesoros que el cielo tiene, todo lo que el universo puede ofrecer está en la palma de nuestra mano. Pero tenemos que creer, que tener fe. Por eso Santiago le habla a un pueblo específico. Nos dice a nosotros, a la iglesia, tengan fe. No sean como aquellos que viene una prueba o viene una circunstancia y ya nos vamos para atrás, nos echamos a morir, o nos turbamos o nos atribulamos. No seamos esa clase de cristianos. Seamos aquellos que entienden el mensaje, que entienden quiénes son en Cristo. Nosotros somos hijos de Dios, hijos del Rey de Reyes. Y cuando entendemos esa verdad, no importa las dificultades, porque nuestro corazón estará tranquilo de que Él ya venció al mundo, de que Él ya venció todas las tribulaciones, de que Él ya rompió toda cadena, de que Él ya quitó toda enfermedad, de que Él nos dio vida y vida en abundancia, iglesia. Ese es mi llamado, a que no seamos como aquellos que temen, que no seamos ese pueblo de Dios que se asusta, que se atribula. Tenemos que ser ese pueblo violento, esa iglesia que se levanta en guerra, que no teme a las enfermedades, que no teme a la persecución, que no teme a la escasez, porque sabemos que nuestro refugio, nuestra gloria y nuestra victoria es el Señor. Dios los bendiga.